Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones para todos, qué gusto poderlos ver. Bienvenidos a su devocional. Bueno, vamos a comenzar y vamos a ver Génesis capítulo uno, Génesis uno, versículo 28. Génesis uno 28. Antes de leerlo, necesitamos platicar un poquito el contexto. Está hablando de la creación, de cómo Dios la ordena, cómo Dios empieza a poner cada cosa en su lugar, cómo Dios empieza a separar. Y lo último que Él hace es, valga la redundancia, hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y le da un propósito, lo llama, lo envía. Permítame tantito. Lo llama, lo envía, le da un propósito. Y entonces parte de esto lo vemos en Génesis 1:28, donde dice, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios ya nos bendijo. Y les dijo, fructifiquen, multipliquen. Una forma de multiplicar es dando fruto. Cuando fructifico, me multiplico. Es decir, uh, fuimos hechos, fuimos formados a imagen y semejanza de Dios para dar fruto y para multiplicarme. Y si voy a dar fruto va a ser con base a la semilla que Dios ya me ha bendecido, con base a la semilla que Dios ya ha plantado, que Dios ya ha sembrado en mí. Ahora, a propósito, yo quise leer Génesis 1:28, donde, como te mencionaba, Dios me forma, me hace a su imagen, a su semejanza, le da un sentido y le da un propósito a mi vida, con base a sus bendiciones que Él ha sembrado en mí y me ha dicho, tienes que fructificar y tienes que multiplicar. Eso fue desde el principio. Pero nosotros sabemos lo que sucede en Génesis 3. Viene el diablo en forma de serpiente, engaña a la mujer y ese propósito, ese llamado se ve entorpecido, se ve truncado y entonces Dios empieza a hacer una nueva misión, una nueva visión para la humanidad. Cientos de años después, parte de ese proyecto y de ese propósito de Dios viene a ejecutarlo a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Y podemos entender y darnos cuenta que Jesús vino a recuperar lo que se perdió desde Génesis 1. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué es lo que Jesús vino a recuperar? Nuestra vida, nuestra identidad,
nuestro propósito. ¿Qué es lo que Jesús vino a recuperar? Nuestra vida, nuestra identidad y nuestro propósito. Y todo esto lo hizo a través de una misión llamada reconciliación, donde estaba basada y fundamentada a través de su amor, de su perdón y de su libertad para poder tener nuevamente una relación, nuevamente una comunión entre Dios y el hombre con Dios. Y entonces tenemos que ver lo que Jesús recuerda, lo que Jesús restablece para una nueva reconstrucción. Y eso lo vamos a ver en Juan 15, Juan 15, versículo 1. Para mí, en lo personal, Juan 15 es la continuidad a Génesis 1, versículo 28. Para mí, Juan 15 es un versículo paralelo a Génesis 1, verso 28. Y aquí viene una explicación más detallada de cuál es nuestro propósito en este mundo. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera, yo soy ese árbol, mi padre fue el que labró la tierra, el que la preparó para sembrar la semilla. Y después dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y está hablando de nosotros, que estamos injertados en esa vid y que Jesús nos llama pámpanos, y un pámpano ha sido diseñado para dar fruto. Y dice, si el pámpano no está dando fruto, tendrá que ser quitado. Pero ese pámpano que sí está dando fruto, dice, lo va a limpiar para que lleve todavía más fruto. Y solamente en estas líneas, solamente en este versículo, podemos ver cómo Jesús presenta al Padre, Jesús se presenta a Él mismo y Jesús nos presenta a nosotros. Es importante señalar que es un conjunto de unidad, es un conjunto de trabajo, es un equipo de trabajo. Jesús y el Padre nos dan una función y una razón de ser cuando damos fruto. Y este fruto no es nada más que el carácter de Dios a través del fruto del Espíritu Santo que ha sido ya sembrado en nosotros. Ahora, ¿de qué dependerá, de qué dependerá que tú y yo demos fruto o no demos fruto? Bueno, si vemos lo que dice Juan 15, en donde nos quedamos, donde él dice que si nosotros damos fruto vamos a ser limpiados para llevar más fruto. Después de eso, dice lo siguiente: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Si algo me va a ayudar
a seguir dando fruto es la palabra de Dios, la semilla, la voluntad de Dios. Si algo le da propósito a mi vida es conocer a Dios a través de su palabra. Pero hay algo más. Lo que dice adelante es muy importante. Dice, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Eso es lo que hace la diferencia entre dar fruto o no dar fruto. La palabra y la permanencia. Permanecer en Dios cuando estoy creyendo su palabra. Yo estoy seguro y convencido de que Dios no miente, no se arrepiente. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Lo que dice, lo hace. Lo que promete, lo cumple. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra tibieza, a pesar de doble ánimo, a pesar de nuestro fracaso, a pesar de nuestros errores, Él sigue permaneciendo en nosotros y con nosotros. Él sigue siendo fiel. Él es fiel. Pero qué importante es entonces darme cuenta que si Él está permaneciendo en mí, yo también necesito permanecer en Él. Con esto quiero decirte que la permanencia y la perseverancia me van a acercar a mis objetivos, me va a acercar a mi propósito y me va a alejar cada vez más de mis fracasos. Con esto quiero decirte que no puedes encontrar tu propósito si antes no permaneces. Con esto quiero decirte que parte de tu propósito tiene que ver con aprender a permanecer en Dios y en su palabra. Y la palabra muy importante y clave es permanecer, permanencia. La permanencia tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con hábitos. Y por supuesto que pueden levantarse muchas cosas para que yo me desanime, para que deje de poner mi mirada en Dios, para que ya no permanezca. Un pretexto, al más mínimo pretexto o justificación, se va a estar presentando y se va a estar levantando para que yo deje de permanecer. Pero recuerda esto,
Es importante y es vital tu permanencia en Dios. No nos movemos por emociones, nos movemos por convicciones. Y la convicción me ayuda a permanecer. Hay un salmo que me encanta que habla un poquito acerca de esto. Es el Salmo 42, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 42, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Dice algo muy importante en relación a lo que estoy mencionando. Dice así: ¿por qué estoy desanimado? Y entonces, si el Señor me está preguntando, o yo mismo, o alguien te pregunta, ¿por qué estás desanimado? ¿Qué es lo que te desanima? Bueno, seguramente ahí nos vamos a ir como, iba a decir una frase que no, ya no debo de decir, pero ahí nos vamos como, ¿cómo puedo decirte? Nos desahogamos y sacamos una lista y podemos decir por qué es lo que nos desanima. Y después en este mismo versículo dice, ¿por qué está triste tu corazón? Claro, porque el desánimo va acompañado de la tristeza va acompañada del desánimo. Pero justamente estas dos palabras son las que van a provocar que yo no permanezca. Si yo las alimento, si se fortalecen y yo dejo que crezcan, seguramente van a provocar que en algún momento yo ya no permanezca en la palabra por convicción y la emoción triunfe y entonces pueda separarme de Dios. Pero este mismo salmo, después de hacer estas preguntas, hace una afirmación y dice, pondré mi esperanza en Dios. Wow. Pondré mi mirada, mi esperanza, mi confianza en Dios. Y dice, me voy a levantar porque nuevamente lo alabaré a mi Salvador y a mi Dios. Wow. Vemos cómo había una lucha emocional, vemos cómo había una lucha espiritual, pero finalmente tomó la mejor decisión. Nuevamente, voy a permanecer, no me voy a rendir, no me voy a dejar vencer, voy a alabar a Dios, voy a agradecer a Dios, voy a honrar a Dios, voy a exaltar a Dios porque para eso fui llamado de mi propósito. Así que no te rindas, así que no te des por vencida. Perseverar, permanecer, es parte de la formación de nuestro carácter para poder entonces dar fruto. ¿Qué tipo de fruto voy a dar? En lo natural, cargado, cargado de algo espiritual. Una persona resiliente, una persona que sigue adelante, una persona esforzada y valiente. Por último, quiero compartirte lo que dice Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, verso 5.
Busca esa palabra, resiliencia. Espero que esté bien escrito. Y ese es parte del fruto que tenemos que dar. Mira, Romanos 5, verso 5 dice, la esperanza no avergüenza. Sí, porque permanecer tiene que ver con esa esperanza. Es decir, no lo he recibido, no lo he tomado y me estoy desesperando. No, no, no te desesperes, porque no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Dice, la esperanza no debe de provocar en mí vergüenza, al contrario, todo lo contrario. Dice, la esperanza, el permanecer, el perseverar, el estar de pie, no me va a avergonzar, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Es decir, si algo me fortalece, si algo me apuntala, es el amor de Dios que me lleva a esperar. Y ese amor es parte del fruto del Espíritu Santo que Dios ha puesto, que Dios ha sembrado en mi corazón. Echemos mano de lo que Dios ya nos dio. Echemos mano y manifestemos lo que Dios ha sembrado en nosotros a través del fruto del Espíritu Santo y mostremos el carácter de Dios. El carácter que me dice ser resiliente, permanece, persevera, sé constante, espera, no te avergüences. Y vamos a caer y vamos a llegar a lo siguiente. Y con esto concluyo. Nosotros no fuimos llamados. El propósito por el cual Dios nos formó no es para buscar la bendición de Dios. No se trata de buscar la bendición de Dios. La bendición de Dios me ha alcanzado y necesito encontrar la bendición de Dios a través de la permanencia para que entonces yo pueda ser de bendición para muchos. Te lo voy a decir de otra forma. Tú no fuiste llamado a buscar bendición, fuiste llamado a permanecer para dar bendición. Amén. Listo, amigos, familia, oramos. Dios, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje, la dirección que tú estás dando a nuestras vidas, la tomamos. Esta palabra trae claridad a nosotros, esta palabra trae fortaleza. Gracias porque nos formaste, nos llamaste, nos diste identidad, nos diste un propósito. Gracias porque somos esos pámpanos insertados en la vid y esperamos y anhelamos y deseamos dar frutos siempre y cuando aprendamos a permanecer en tu palabra y a permanecer en ti, Señor. Nuevamente, Señor, te alabaré. Nuevamente, esa será mi palabra, esa será la palabra de resiliencia. Nuevamente, nuevamente, y lo voy a volver a hacer, y me voy a levantar, y lo voy a intentar, y lo voy a hacer nuevamente. Te voy a alabar, te voy a adorar, te voy a agradecer, te voy a honrar, te voy a reconocer, Señor.
En el nombre de Jesús quiero dar frutos, Señor. No voy a perseguir la bendición. Cuando yo permanezca en ti, la bendición me va a alcanzar y voy a poder disfrutar esta bendición y sobre todo podré ser de bendición, Señor. Es parte del propósito, es parte de dar fruto. Ayúdame, usa mi vida, Señor. Quita todo desánimo, quita toda tristeza en el nombre de Jesús. El perfecto amor echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús, todo espíritu de tristeza se va. Todo espíritu de tristeza que quiere secar los huesos se va. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos la sangre de Cristo sobre cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús, quitando toda maldición, toda condenación en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay sanidad, hay plenitud, hay gozo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.